Muy buenos días a todos, JoJo fans. Estamos de vuelta para otro análisis de otro capítulo del mejor manga de la historia de JoJo Lands. Estamos actualmente en el arco El cobro del banco Dolphin, donde Jody y los demás van a intentar quitarle absolutamente todo al señor Howler, a su familia, a su empresa y a todo lo que lleve Howler en su nombre. El último capítulo terminó con el bombero psicópata y la policía con algas en los ojos atacando a la directora del instituto que dirige un cartel de narcotráfico donde son utilizados menores en el archipiélago hawaiano. ¿Cómo te quedas? Le dices a alguien que no conoce JoJo Lands que la historia va de esto y no te cree. En fin, comenzamos. El capítulo comienza con un flashback sobre la familia Howler. Araki nos cuenta más cosas sobre la llegada del atrato a la isla, y menciona un cofre del tesoro donde se almacenan los tesoros familiares, transmitidos de generación en generación. Joyas, metales preciosos, incluso vasijas de la época etrusca o cuadros de Tintoretto, uno de los principales representantes de la pintura manierista. Pero no todo podía salir bien. En 1967, un misterioso incendio destruyó los terrenos de la ladera norte. La familia Howler estaba al borde de la bancarrota. Esta situación crítica fue vivida por el abuelo de Aka Howler, que tuvo que convivir con un diputado hawaiano un poco mafioso, Monte Brutto. Aunque, con ese nombre, ya me dirás. Resulta que este diputado veía en la fuente de agua una manera de hacer florecer sus complejos hoteleros y zonas residenciales. Es por ello por lo que, con ayuda de la mafia, el diputado Brutto empezó a presionar a la familia Howler, alegando que esos terrenos heredados de la familia real hawaiana fueron el resultado de un acuerdo verbal, lo cual desde un punto de vista legal no tiene mucho peso. Lo que pasa es que los Howler también vienen de Italia, así que algo de mafia sí que saben. Al haber sido presionado, el abuelo de Aka Howler decide neutralizar al diputado Brutto, interceptándolo en la carretera y vaciando un cargador a escasos metros de él. El abuelo de Aka, que no puede dejar testigos, decide acabar con el humilde chofer que para nada estaba metido en esas historias, aplastándole con una roca. Cuánta alegría se desprende de este manga, ¿no? Ya sé lo que le voy a leer a mi hija cuando crezca un poco. He de decir que me parece bastante simbólico que el abuelo de Aka mate al chofer con una roca. Todo gira en torno a la Tierra, las rocas volcánicas, las fuentes de agua, las propiedades. El abuelo Howler mata por y con la Tierra. Poético. Bueno, pues avanzamos un poco en la cronología y volvemos a ver al abuelo Howler con Aka Howler de niño. Antes de seguir, nótese que Aka Howler de niño es igual a Aka Howler de adulto, pero con un metro menos de altura. Cuando Araki representa a quien sea de niño o joven son iguales, pero en miniatura, como si estuvieran en Dragon Ball Daima. Por cierto, no veáis Dragon Ball Daima, os ahorráis un insulto al legado de Dragon Ball. Ahí dejo mi hot take. El abuelo le explica a Aka que van a poner las tierras de la ladera norte a su nombre para así no tener más problemas legales respecto a la familia real hawaiana o lo que sea. Además, el abuelo le explica que, si en algún momento está en problemas, no tiene más que acudir al famoso cofre para sacar esas cosas valiosas que le ayudarán en todo momento a que todo vuelva a su lugar. A continuación, vemos como el cuadro de Tintoretto, vendido para responder a las necesidades de la familia, volvió a la familia Howler tras 10 años de espera. Al parecer, el cuadro vuelve a sus manos porque la tienda de arte que lo compró por 70 millones de dólares era en realidad una tapadera de una organización criminal. ¿Y qué vemos en ese mismo momento? Efectivamente, Aka Howler está jugueteando con las rocas volcánicas. Eso es lo que explica que la familia Howler siempre haya podido sobrevivir. Vendían objetos de valor que tarde o temprano volverían a ellos. Es una versión requiem del código Motherlode del Sims. El abuelo le explica que son rocas volcánicas, pero sin tampoco decirle lo que hacen exactamente. Simplemente le dice que las deje siempre en ese cofre y que su antepasado Latrato las encontró en las montañas sagradas, pero no se sabe exactamente dónde. Volvemos al presente, al yate de Aka Howler. Aka no parece muy contento de ver al banquero del Banco Dolphin, pero le deja subir al yate.
Mientras Akka les hace avanzar hacia el lugar donde van a charlar, Kate West le pregunta a Dragona en qué universidad ha estudiado, al deducir que es una chica con una gran formación al trabajar directamente con el señor Yokohama. Dragona, de manera muy torpe, no sabe qué decir y elige literalmente la universidad más prestigiosa del mundo, Harvard. Harvard, o sea, no podía decir cualquiera otra, no, tenía que ser Harvard. Como era de esperar, la abogada Kate West siente que algo no está bien, pero decide acompañar a Akka. Mientras bajan por las escaleras, Dragona se da cuenta de que el señor Howler saca una pistola. Esta conversación no va a ser de las más agradables que se hayan tenido. Me hace gracia que estemos en un mundo con stands, deidades, rocas volcánicas y otros artefactos, pero al final lo único que se le ocurre a Akka es sacar una pistola. Momento mafia italiana total. Akka no tiene escapatoria, así que no tiene más remedio que jugar su última carta, la intimidación, el chantaje y el soborno. Es lo que pretende cuando llega con un total de 120 millones de dólares para intentar comprar el silencio y cooperación del banquero y sus acompañantes. Desde un punto de vista de la oferta, es extremadamente bajo. Para intentar eliminar una deuda de 30.000 millones de dólares, Akka soborna con 120 millones de dólares. Además de que Yodio, Dragona y Charming Man no son banqueros. Por lo tanto, ese tipo de sobornos no funcionará con ellos. Es por ello por lo que Charming Man contraataca recordando que el gobierno confiscará las tierras en menos de 72 horas, por las acusaciones de producción ilegal de armas. Aquí Akka empieza a perder el control y apunta a Charming Man con la pistola diciendo que todas esas acusaciones son falsas. Charming Man, viendo que la cosa no avanza, le propone un nuevo trato. Intercambiar las tierras de la ladera norte por una propiedad del Banco Dolphin en Oahu. Solo tiene que firmar y el intercambio será efectivo. Pero hay una trampa, y es que no se trata de un intercambio. Es simplemente un documento que transfiere la ladera norte, nada más. Akka lo perdería todo. Poco se habla de las dotes de Charming Man para hacerse pasar por alguien. Ya se hizo pasar por Paco sin apenas conocerlo, y ahora ha sido capaz de hacer negocios relacionados con dinero y propiedades con un mafioso multimillonario. Se habla mucho de Yodio y tal, pero puede que Charming Man sea el verdadero MVP. Por un lado, tenemos a Charming Man presionando a Akka para que firme. Por el otro, tenemos a la abogada dudando de la potestad de Yokohama para poder realizar estos trámites. Pero, en medio de la discusión, Akka nota algo. El señor Howler se acerca a la montaña de dinero y nota que sobre ella hay arena esparcida. De repente, se acuerda de la conversación que tuvo con su abuelo durante su niñez. Efectivamente, son lo mismo, las rocas volcánicas. Al estar rodeada de cosas de valor, la roca volcánica del colgante de Dragona sale y se esparce por los billetes. Akka empieza a entender lo que está pasando, coge la pistola y apunta a Dragona preguntándole quién es. Les han descubierto. Más allá del hecho de que Akka sepa lo que es una roca volcánica por la conversación que tuvo con su abuelo, hay que entender que Akka le pidió a los asesinos a sueldo que recuperaran la roca volcánica durante el arco del hospital, al estar convencido de que Jody y los demás tenían una. Al ver en su yate a una persona que intenta robarle todo y que tiene una roca volcánica en su posesión, Akka está convencido de haber encontrado a los asesinos del agente Bobby Jean. De ahí que Akka reaccione rápidamente y sin titubeos. Bueno, vaya capítulo. Una vez más, Araki nos ofrece tensión y suspense, algo de agradecer porque no es fácil mantener el ritmo durante varios tomos. Ahora empezamos con el análisis y los comentarios. Lo primero de lo que quiero hablar es de algo que todo el mundo ha ignorado: el retorno de Yosuke Higashikata. Sí, como lo oís. Se hablaba mucho de si el héroe de la parte 8 podía volver, y ha sido así. Y con una versión mejorada de Soft and Wet, versión Requiem, que permite al usuario multiplicarse. Bueno, dejemos las cuñas de lado y vamos a lo serio. Creo que en este vídeo hablaré sobre todo del flashback entre Akka durante su niñez y su abuelo.
El abuelo de Aka nos hace entender que la roca volcánica ha sido un elemento muy importante en el desarrollo y enriquecimiento de la familia Howler. Cuando el abuelo dice que siempre volverán a su lugar, parece ser consciente del poder y capacidades de la roca volcánica. Y estas rocas volcánicas fueron obtenidas en unas montañas sagradas. Me gusta que Araki vuelva a abordar temáticas relacionadas con lo divino o sobrenatural. Si tuviera que proponer una teoría, pensaría en el Cuerpo Santo. Desde la parte 7, una de las principales temáticas abordadas por Araki ha sido la relación entre la humanidad, la Tierra y sus propiedades. El rol que juega el Cuerpo Santo en la parte 7 es innegable, al ser uno de los elementos motores de la trama. Pero incluso en la parte 8, el Cuerpo Santo tiene su importancia en la historia con el flashback de Jon y Joestar y las consecuencias de la presencia del Cuerpo Santo en Morio, siendo incluso consecuencias geológicas. Por lo tanto, no me extrañaría que el poder sagrado de las rocas volcánicas tenga relación con el Cuerpo Santo. Lo que faltaría aclarar es, ¿cómo ha llegado el Cuerpo Santo hasta Hawái? No lo sabemos por ahora, si es que lo lleguemos a saber en algún momento. Fue en ese momento tan inestable, con el incendio de la propiedad de los Howler en los años 60, en el que la roca volcánica salvó a la familia. Hace unos capítulos, cuando se veía acorralado por el banco, Aka Howler hizo referencia a un momento donde el flujo de la riqueza cambió. A lo mejor Aka se refiere al momento en el que su familia volvió a florecer tras el trágico incendio. Y, justamente, respecto a ese flujo, el abuelo le dice varias veces a Aka que nada es eterno, que nada dura para siempre. ¿Será una reflexión sobre la buena y mala fortuna? ¿Que el flujo del destino puede cambiar? A lo mejor es una doble advertencia para Aka. Que no decaiga si ve que las cosas van mal, pero que tampoco se confíe si todo va viento en popa, porque en cualquier momento la situación puede empeorar. Y es lo que está pasando desde que el banco y gobierno se la han puesto encima. Y respecto a Aka, hace unos cuantos episodios avisé de que iba a ser interesante ver la evolución de Aka Howler. Las personas que están acorraladas y al borde del precipicio son las más peligrosas. Ya se está viendo que Aka Howler, sin poder escapar, decide utilizar la intimidación y la fuerza bruta para intentar convencer al banquero. Lo malo es que ha pillado a Yodo y Dragona, lo cual va a hacer que la tensión y desconfianza suban aún más. Y hasta aquí, el capítulo de hoy. Solamente puedo agradecer a Araki darnos una parte tan buena por ahora y espero con muchas ganas el próximo capítulo. Mientras esperamos, podéis dejar en los comentarios lo que os ha parecido el capítulo y vuestras teorías para el futuro de la parte 9. Hasta la próxima, JoJo fans. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. Además, podéis seguirme en Twitter y en mi canal gaming secundario de YouTube, LGG. Hasta la próxima, JoJo fans.